Bien, amados hermanos, el Señor les bendiga. Amén, ¿cierto? Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, a seguir, ¿cierto?, nuestro estudio positivo del libro de Hechos, ¿cierto? Los hechos del Espíritu Santo, como le dicen, ¿cierto?, algunos hermanos. Abra su Biblia, por favor, ahí en Lucas, en Hechos capítulo 9, el escrito de Lucas, ¿cierto? Deme un segundo. Disculpa, ¿me podrías pasar mi Biblia? A ver, esa. Sí, hay algo que no está funcionando aquí, pero vamos a ir a nuestras Biblias, ¿cierto? Hechos capítulo 9, del verso 31 en adelante. Bien, dice así la palabra del Señor. Leo de la Nueva Biblia de las Américas, dice: Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años, porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días que enfermó y murió, y lavado su cuerpo lo pusieron en un aposento alto. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole: No tarde usted en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas lo rodearon llorando y mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Pero Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope por muchos días con un tal Simón que era curtidor. Amén. Vamos a orar. Señor amado, le damos muchas gracias por su buena palabra. Gracias, Señor, por poder tenerla en nuestras manos. Gracias, Señor, porque usted nos ha dado un entendimiento para ir conociéndolo a través de ella, Señor. Gracias, Padre bueno, por el relato que nos diste en Hechos, Señor, de cómo avanzó tu obra, de cómo fuiste, Señor, llevando a tus siervos para que el Evangelio fuera esparcido, y no solo esparcido, sino que establecido y fortalecido también, Señor, en toda la tierra. Te alabamos, Señor, te rogamos tu guía, tu dirección en este tiempo. Por Cristo nuestro buen Salvador. Amén. Bien, ¿cierto? Cuando hablábamos de Talagante ahora hace un poco, y nuestro hermano Roberto mencionaba que nos podríamos, si el Señor lo permite, extender hacia la costa, y decía amén, ¿cierto? Ahí está, es como lo que va a hacer Pedro ahora, porque si usted viera en los mapas, ¿cierto, hermano? Y que le recomiendo mucho, casi cada Biblia tiene un mapa atrasito, ¿cierto? Y usted mirara, lo que está sucediendo es que el Evangelio ya no solo se extiende hacia el norte, hacia Samaria y Galilea, sino que se va estableciendo hacia la costa. Jerusalén está más cerquita de la cordillera, digámoslo así,
cerca del mar, en el norte del Mar Muerto, y Pedro va a visitar Lida, que está entre la costa, ¿cierto? Y luego va a llegar a Jope, que ya es costero totalmente. Entonces, así nosotros también vamos a ir avanzando, ¿cierto? Talagante, Melipilla, San Antonio, ¿cierto? Y lo que el Señor permita para allá. Pero para que se haga una idea, de verdad, hermanos queridos, la geografía en Chile nos ayuda mucho a entender la geografía, porque se parece mucho a la geografía de Palestina, con una parte cordillerana, con un valle intermedio, con una planicie costera. Hay muchas comparaciones que uno puede hacer y tenerlo ahí en mente. Así que, bien, vamos a retomar, ¿cierto?, nuestro estudio aquí en Hechos. Estamos en el capítulo 9. Lo último que vimos, ¿cierto?, si usted lo recuerda, fue cómo el Señor usó a Bernabé, ¿cierto?, al hermano Bernabé, para incorporar a Saulo, ¿cierto?, a Pablo, en la iglesia en Jerusalén, que él deseaba unirse, ¿cierto?, pero había temor, y cómo el Señor, por medio del buen testimonio de Bernabé, ¿cierto?, y el corazón que él tuvo para recibirle, le permitió, ¿cierto?, poder juntarse con Pedro y incorporarse a la iglesia de Jerusalén de tal modo que luego podía predicar libremente. Hasta incluso que discutía y le predicaba a los judíos helenistas o judíos griegos, los mismos que habían atacado a Esteban y que él se había complacido en la muerte de Esteban. Ahora él mismo les predicaba de Cristo. ¿Y qué hicieron ahora estos judíos helenistas? De nuevo levantaron persecución y muerte queriendo asesinar a Pablo, por lo que los hermanos lo tomaron y lo llevaron a Cesarea, hacia el norte, y luego le enviaron a su ciudad, a Tarso, ¿cierto? Y Pablo queda allí, y el relato de Lucas, ¿cierto?, va a volver un poquito con Pedro, y se va a enfocar en el ministerio del apóstol Pedro, final del capítulo 9, el capítulo 10. A la mitad del capítulo 11 va a retomar la historia con Pablo, y luego desde el capítulo 13 en adelante, en Hechos, Lucas sigue el ministerio de Saulo, ¿cierto? Entonces vamos a ver esa transición entre el enfoque en Pedro y la predicación en Jerusalén, a la predicación de Pablo y la expansión del evangelio en estos capítulos. Así que, volviendo, ¿cierto?, ahí en el versículo 31, leíamos: entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor, y el consuelo, que creo que dice la Reina Valera, ¿cierto?, o la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. ¿Cierto? Entre tanto que nos menciona aquí Lucas es este tiempo, el tiempo en que Saulo ya se ha convertido, ahora ha vuelto a Tarso por algún tiempo, ¿cierto? Y en este periodo la iglesia gozaba de paz. Algunos hermanos comentaristas nos dicen que hubieron situaciones políticas también que dieron paz a Israel en este tiempo. En un tiempo político, pensemos que este es el año probablemente 37 al 38 después de Cristo. Hubo el cambio, sale Poncio Pilato, es puesto otro gobernador que no era tan brusco para tratar al pueblo, sino que privilegió más la paz social. Este nuevo gobernador sacó a Caifás, ¿cierto?, del sumo sacerdocio y puso a otro. Entonces, habían varios cambios que permitieron que el Señor le diera paz a la iglesia para desarrollarse por algún tiempo, tanto políticamente como religiosamente. El mundo judío estaba enfocado en otras cosas y eso permitió que la iglesia, con un poco de respiro, pudiera avanzar y desarrollarse, ¿cierto?, en los diferentes sectores todavía de Israel. En este periodo el Señor le dio descanso, no sin ningún problema, estamos pensando sin tener una persecución abierta, ¿ya? Sin tener una persecución abierta o desatada sobre ellos por algún tiempo. Siempre estuvo, y hermano sepa esto, siempre estuvo el rechazo, la hostilidad, siempre hubieron los mundanos, siempre han sido duros al evangelio, ¿ya? Recuerden, incluso algunos historiadores nos van a decir que los romanos, los romanos que creían en muchos dioses, les decían a los cristianos ateos. ¿Por qué? Porque no creían en su Dios, ¿cierto? Entonces nosotros éramos los ateos para ellos. Entonces la dureza, hermanos, el rechazo, la hostilidad siempre estuvo. ¿En qué sentido entonces el Señor le dio paz? En que no había un tiempo de persecución desatada, violenta contra el cristianismo, aunque siempre hay oposición. Este es un tiempo, como el apóstol
Pedro mismo lo va a decir en el capítulo 3, creo, un tiempo de reposo, un tiempo de refrigerio de parte del Señor para la iglesia. Pero en este tiempo de paz, en este tiempo de tranquilidad, ¿qué hizo el Señor? Que la obra siguiera creciendo, siguiera expandiéndose. Recuerda Hechos 1:8, vamos a volver muchas veces a este versículo porque marca la línea de todo el libro. Hechos 1:8, el Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra. Así que el Señor en este tiempo de paz sigue extendiendo su iglesia. Lucas nos dice, la iglesia ya se había extendido en este tiempo por Jerusalén, por Galilea, o sea, Judea y más allá, al norte, y Samaria. Y en el próximo capítulo, Lucas nos va a contar cómo el Evangelio llega en Cesarea, ¿cierto? Cómo el Evangelio llega también a los gentiles. Hermanos, pero quiero reflexionar igual un poquito en este versículo 31, porque me parece tan bello como lo expresa la palabra del Señor. Y la iglesia gozaba de paz por toda Judea y Samaria, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y la fortaleza del Espíritu, seguía creciendo. Yo me preguntaba, ¿qué tiene que hacer un ejército en tiempos de paz? Cuando salí del colegio, antes de salir del colegio, yo tenía interés en las Fuerzas Armadas, quería ser de la Marina, y yo decía, es el mejor trabajo, ¿cierto? Ser soldado en tiempos de paz. O sea, me paguen, pensaba yo, sin hacer nada, ¿cierto? Y vivir una vida tranquila. Bueno, ahora sé que, y después averiguando supe que no, que hay otras labores, ¿cierto? Pero en los tiempos de paz, un ejército, hermano amado, no puede quedarse flojeando sin hacer nada. En tiempos de paz, un ejército debe afinar sus estrategias, su organización, renovar equipos, formar nuevas generaciones, ¿cierto? Hay mucho que hacer en tiempos de paz. Me recuerdo en el Antiguo Testamento cuando Israel va entrando a la tierra para conquistar y algunas veces dice, y fueron a ver tal ciudad, y era una ciudad que no tenía vigilantes, que la gente estaba tranquila, que como vivían en paz, no tenían ni atalayas ni vigilantes, ¿cierto? Y a esas ciudades el ejército de Israel rápidamente los conquistó, porque no habían defensas. Ellos creían que en tiempo de paz era tiempo para relajarse y no hacer nada ni defender su ciudad, en vez de estar vigilando. ¿Qué tiene que hacer un ejército en tiempos de paz? Fortalecerse, crecer, abundar, perfeccionarse. De la misma manera el Señor en este tiempo de paz para la iglesia les permitió ser edificada, y vamos a ver esa palabra un poquito, y ser fortalecida. Hermanos queridos, esto es tan distinto a lo que naturalmente queremos hacer, ¿cierto? En el tiempo de paz nosotros queremos, como decía antes, relajarnos, no hacer nada, olvidarnos de cuáles son nuestras responsabilidades. Así es nuestro corazón, olvidarnos de la obra del Señor. El Señor nos da bendición, nos da reposo, nos prospera, ¿y qué hacemos? Nos olvidamos del Señor. El Señor le dijo en Deuteronomio varias veces al pueblo de Israel, cuando entres a la tierra que te voy a dar, cuando tengas las casas que yo te voy a dar, que tú no construiste, cuando coseches los árboles que tú no plantaste, las viñas que tú no estableciste, no te olvides del Señor. No te olvides, cuando venga paz después de la conquista, no te olvides del Señor. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Jueces 2:12 nos dice, y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Hermanos queridos, los tiempos de paz, los tiempos de prosperidad económica, porque vivimos en tiempos de prosperidad, no se crea la mentira de que somos una generación pobre, no, vivimos en tiempos de paz y de prosperidad. Hermanos amados, cuando los tiempos de prosperidad no son para olvidarnos del Señor, no son para alejar nuestras mentes de Él, sino que es tiempo para crecer. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia en tiempos de paz, crecer y fortalecerse en el Señor. Nunca vamos a tener una paz absoluta hasta que el Señor venga. No se trata de que no enfrentemos alguna hostilidad o alguna dureza, sino que en estos tiempos que nosotros, en este lado del mundo, no tenemos una persecución abierta, aprovechémoslo para hacer crecer la iglesia del Señor y profundizar. ¿Cómo
usa una palabra ahí que la iglesia era edificada. ¿Cómo era edificada la iglesia? ¿Cómo era edificada la iglesia? Hermanos, ellos no estaban construyendo un siguiente templo. No estaban haciendo una edificación, ¿cierto?, material. ¿Cómo era edificada la iglesia? Esta palabra edificada era la idea de que ellos estaban construyendo, pero como creciendo, como fortaleciéndose en un ámbito espiritual, ¿cierto? Es la idea de construir una casa, de ir edificándola, ir avanzando. La iglesia estaba siendo edificada en su espíritu y en su número. Ellos estaban siendo fortalecidos. Mire cómo lo va a expresar con tanta claridad Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. Vaya allí, por favor. Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. Nos dice Efesios 4:11, y él mismo, ¿cierto?, que está hablando de Cristo, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mire esta palabra, dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿De qué manera se edifica el cuerpo? Capacitando a los santos por medio de un crecimiento en el conocimiento, por medio de un crecimiento en el carácter del Señor. Sigue el verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, dice esta versión. Perfecto, ¿cierto? A la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Esto, el verso 14 lo dice, lo que no es edificación, para que ya no seamos niños sacudidos, ¿cierto?, débiles por todas olas, llevando de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que por artimañas engañosas, la astucia de hombres por las artimañas engañosas del error. Versículo 15, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Hermanos amados, la iglesia estaba creciendo en este tiempo, estaba creciendo en conocimiento, estaba creciendo en servicio mutuo, estaba creciendo en su edificación, en ir y avanzar hacia Cristo. Eso estaba haciendo en tiempos de paz. No se dedicaron a hacer otras cosas que el Señor no los había llamado, sino que el Señor en este tiempo impulsó el crecimiento de la iglesia, es decir, el crecimiento de cada creyente en medio de la iglesia local. Hermano amado, esto uno lo nota cuando van pasando los años. Cuando la iglesia del Señor está tranquila, cuando está todo bien, lamentablemente no vemos esto. Lo que vemos es que los creyentes se relajan, van dejando sus Biblias de lado, van dejando la oración de lado, el servicio queda en un segundo lugar. Pero cuando el Señor nos aprieta, ¿cierto?, y levanta un poco de dolor, un poco de frustración, un poco de pobreza, ahí los creyentes nos volvemos al Señor y agarramos nuestra Biblia y nos volvemos a la oración. Hermano amado, aprovechemos este tiempo y los tiempos, así como ellos, de crecer en el Señor, en el conocimiento del Señor. Crecer nosotros como iglesia, unos a otros, mutuamente edificándonos. No usted conmigo nomás o con el pastor Ricardo, mutuamente creciendo en el carácter del Señor, creciendo y abundando en el conocimiento de nuestro Señor, fortalecidos para llevar adelante esta obra. No usted solo con el Señor tampoco. La iglesia crecía, únase al cuerpo. Hermanos, como coyunturas, como nuestros dedos están unidos, únase a su hermano, que el don de su hermano, la capacidad de su hermano sea de bendición para usted. Hermano amado, qué bendición los libros, qué bendición la doctrina. Pero cuando dice que la iglesia era edificada, no es que cada uno estaba con su libro de teología. Es que yo como hermano joven, un hermano mayor, mutuamente nos animábamos a seguir a Cristo.
Mutuamente nos bendecíamos, nos decíamos, hagamos bien, tengamos misericordia, hablemos del Evangelio, cantemos al Señor juntos. La iglesia era edificada corporativamente, crecía y profundizaba su unión. Y no solo en un aspecto espiritual, sino que también la iglesia seguía creciendo numéricamente. La iglesia ya no estaba solo una iglesia en Jerusalén, ni había una sola iglesia en Samaria. La iglesia, que es una, tenía paz, pero estaba esparcida ahora por Galilea, Samaria, Judea, Jerusalén. Hermanos amados, el crecimiento en madurez no está divorciado del crecimiento numérico. No está divorciado. No es que estamos bien porque somos poquitos pero sabemos harto, pero hermanos, el cristianismo anhela avanzar, anhela que otros conozcan a Cristo. Hay que llegar a otros que saben menos, hay que llegar a otros que aún no conocen el Evangelio, hay que llegar a otro lugar donde aún la palabra no se está predicando con la fidelidad, hay que ir a una comuna donde hay pocas iglesias. Ojalá hubieran más. En Talagante hay lugar para 100 iglesias más. Hermano amado, en Padre Hurtado y así en otros lugares. El crecer en el conocimiento del Señor no está separado del crecimiento numérico. Están unidos. Mientras más maduros somos, a más lugares podemos llegar. A más podemos bendecir, a más podemos llegar con la palabra del Señor. Queridos hermanos, el Señor Jesús estaba extendiendo el Evangelio poderosamente por Israel en tiempos de paz. Así que no nos olvidemos del Señor, hermanos, ni apaguemos el deseo de seguir creciendo y madurando en la gracia del Señor. Hermanos, prepárese, así como nosotros lo estamos haciendo, el pastor, yo, hermanos y otros hermanos hace tiempo, prepárese para madurar y ser un instrumento en la expansión de la obra del Señor. Porque eso es una bendición, es una alegría, pero también requiere costos. Hay algo que uno puede leer aquí entre líneas. Pedro, cuando la iglesia empezó a avanzar, ¿qué pasó con Pedro? ¿Se quedó eternamente en Jerusalén? No. Pedro necesitó visitar y salir a otros lugares. Y los hermanos que eran del fan de Pedro, ¿cierto? Fan club de Pedro ahí en Jerusalén, ¿qué dijeron? No, pero apóstol, ¿cómo se va a ir otra vez? Bueno, la obra del Señor requiere que se muevan hombres capacitados a otros lugares para bendecir la obra del Señor. Eso también es parte de la obra del Señor, así que hay que prepararse mentalmente, espiritualmente para estas cosas. Dice el verso 32, mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los que vivían en Lida, ¿cierto? No confundir con Lidia, ¿cierto? La buena hermana que va a salir más adelante, ni Listra, ¿cierto? En la ciudad de Timoteo. Lida era una ciudad ahí, entre Jerusalén y Jope, a unos 15 kilómetros, ¿cierto? De Jope. En estos días, ¿cierto? Mientras la iglesia era edificada y crecía, el Señor usaba al apóstol Pedro en estas regiones. Y él como apóstol enviado del Señor tenía la misión de ir a transmitir las palabras del Señor Jesucristo a las iglesias que se iban formando. Así que viajaba, como vimos que viajó a Samaria, ¿cierto? Junto con Juan, así también viajaba visitando los grupos de creyentes que estaban en otras partes. Si usted nota aquí todavía no tenemos iglesias locales tan constituidas, ¿cierto? Acá no había un pastor de Lida o diáconos de Lida, porque la iglesia estaba aprendiendo y el Señor iba a ir ordenando su iglesia a través del tiempo, ¿cierto? Por medio de la enseñanza apostólica y especialmente por medio de la enseñanza apostólica del apóstol Pablo. Nos va a dejar este orden y esta estructura para la que las iglesias funcionaran. Así que el Señor lleva o guía, impulsa al apóstol Pedro a que fuera a Lida. ¿Cómo llegó el evangelio ahí a Lida, a Jope? Bueno, hubo un hermano que vimos hace algún tiempo que pasó por estos lugares, quien el Señor lo tomó y le predicó a un eunuco y luego lo puso en Asdod, ¿cierto? Y después se fue predicando hasta Cesarea. Felipe, lo que nos dice Lucas es que
el Espíritu le guió a predicar por toda la costa, desde Asdod hasta Cesarea. Todo ese es el sector costero, ¿cierto? Es como decir, de Cartagena a Algarrobo. Él se fue, ¿cierto?, predicando la palabra del Señor por todas las localidades costeras allí, ¿cierto? Lo dice Hechos 8:40. Mas Felipe se encontró en Azoto, que es el mismo Asdod del Antiguo Testamento. Mas Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, o sea, de sur a norte. Hay una dinámica, hermanos amados, que vamos a ver en la expansión de la obra del Señor en el libro de Hechos, que es como leemos acá. El Señor enviaba, y aún hoy enviaba hombres a predicar el Evangelio, que llegaban, anunciaban a Cristo, muchos se convertían, pero no siempre ese quedaba por 20, 30 años. Ese llegaba, predicaba el Evangelio, dejaba la palabra implantada y luego venía a otro a establecer la iglesia, a fortalecer, a dar instrucción bíblica. En este caso, Felipe predicó el Evangelio, luego llega Pedro a dar doctrina, a dar estructura, a seguir profundizando el Evangelio. En Cesarea, ¿cierto?, Antioquía y otros lugares, Pedro va a llegar con el Evangelio, pero luego va a estar Pablo o Bernabé, ¿cierto?, dando allí la estructura, y así el Señor llevaba adelante su obra. Hermanos, quizás podríamos pensar hoy día en los actuales misioneros, hombres que a veces van y llegan con el Evangelio y luego establecen un pastor que da estructura y da profundidad a través de los años a esas iglesias. Así que Pedro está yendo a confirmar los lugares que ya tenían el Evangelio, que había llegado de alguna manera a ellos y los fortalecía con la palabra del Señor. Así que Pedro está visitando a los hermanos en Lida y nos dice el verso 33 que estando ahí en Lida encontró un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años porque estaba paralítico. Y sin darnos mayor detalles, nos dice Lucas, y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Hermanos, el Señor no solo va a fortalecer a los creyentes ahí en Lida con la visita del apóstol Pedro, ¿cierto?, afirmándoles, sino también con esta obra poderosa en medio de ellos. Hermanos, yo meditaba para mí, decía, nosotros leemos esto casi como si fuera una novela, ¿no? Pero hay que pensar en esto. Esto está escrito para nuestro asombro. Había un hombre paralítico de hace 8 años que en su comunidad lo conocían porque quizás creció con un hombre sin una enfermedad y hace 8 años por alguna razón había quedado postrado y no podía levantarse de su cama. Y el Señor Jesús, usando al apóstol Pedro, va y de un momento a otro por una palabra que tiene poder y autoridad porque es de Cristo, le dice: Eneas, el Señor te sana. Y él se levanta y hace su cama y se va, hermanos. Yo creo que necesitamos nosotros mismos volver a este asombro. Por favor, yo le ruego, piense en que algo así sucediera entre nosotros. Nosotros no quedaríamos así, mira, lo sanó, se levantó, hizo su cama y se fue. Hermanos, es para nuestro asombro. Es como cuando leemos en el Antiguo Testamento y el Señor hizo correr un viento del oriente y se abrió el mar como muros a su costado y pasaron ellos en seco. Uno no puede leer eso sin que te impresione. Así en el Nuevo Testamento está escrito para mostrar que la autoridad de Cristo estaba vigente y fortaleciendo su obra mientras era predicado su nombre. Y hay cosas hermosas, ¿cierto?, y llamativas en este breve relato. Es tan bello como el apóstol Pedro, decididamente, él quiere que las personas y Eneas sepan que no es él el que está haciendo algo, sino que le dice, no dice por la autoridad que tengo, sino que dice, ¿cierto?, Eneas, Jesucristo te sana. Y es maravilloso porque no solo está sacando el foco de él, sino que está hablando de Cristo, como debiéramos hablar nosotros en un tiempo presente. Él está diciendo, no es que solo por el nombre, ni por la autoridad, ni solamente porque esta es una buena historia que el Señor Jesús hacía esto, sino que le está diciendo,
Jesucristo como presente, ¿cierto? Como que Él estuviera al lado de Pedro y le dijera, Jesucristo te sana. Hermanos amados, Él está queriendo llevar el pensamiento de este hombre y de aquella comunidad a Cristo. Hermanos, como uno vivo, presente. A veces nosotros podemos, al predicar a Cristo y al presentarlo a otros, hablar de Cristo como una linda historia, como un buen personaje, como hablamos de José Miguel Carrera, ¿cierto? O de Bernardo O'Higgins. Hermanos, pero Cristo no está muerto como ellos. Cristo está, Jesús hoy día está salvando, Él está reinando, Él está expandiendo su obra. Hermano, Jesucristo te sana, le dijo a Él. Y yo creo que necesitamos meditar y poder orar así con el Señor. No estamos orando a un santito de madera. Nosotros estamos hablando con el Redentor, con el Mesías vivo, el que estuvo muerto pero que ha resucitado. Pedro lo va a decir así en adelante. No, mira, nosotros estuvimos con Él y los que el Señor quiso, comimos con Él resucitado y hoy día somos llamados a hablar solemnemente del que está vivo, que ha resucitado y somos sus testigos del que está vivo. Hermanos, usted y yo no somos menos que eso. Somos testigos del que ha resucitado. Así debemos hablar de Cristo. No hable de Cristo como un personaje histórico pasado, muerto o sin una influencia mayor que la del impacto de una historia. No, Él está. Él está vivo y está obrando y Él está salvando. Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, hermanos. Y aquí no quedó ninguna duda. Este hombre se levantó. Después de 8 años hizo su cama, no necesitó terapia, no necesitó cierto tiempo para acostumbrarse. Se levantó, hizo su cama y se fue, ¿cierto? Honrando al Señor. Hermanos amados. Así que no hubo duda de esta obra sobrenatural, sino que el Señor lo levantó. ¿Y qué fruto dio esto? Todos los que vivían en Lida y en Sarón se convirtieron. ¿A quién? Al Señor Jesús. El apóstol Pedro es un comunicador al Señor Jesús. Todos ellos creyeron en Jesús. No está escrito, pero nos da la idea hecho, ¿cierto? Que siempre estas grandes milagros traían de la mano una explicación basada en el Evangelio, hablar de Cristo, que en el poder de Él habían sido hechas todas estas cosas. Así que, hermanos, así también nosotros anunciamos a nuestro Señor Jesús. Nosotros quizás no tenemos hoy día este milagro aquí vivo, ¿cierto? Como un paralítico, pero podemos decir, yo era una persona pecadora, lejana, inmunda, uno que no podía por sus medios acercarse a Dios, pero Dios me salvó. Él quiso rescatarme, Él quiso sacarme. Yo era más pecador que lo que tú eres hoy día, lo que tú puedes pensar, pero Él quiso salvarme. Así que, vecino, amigo o familiar, Jesucristo hoy te salva. Jesucristo hoy te salva a ti. Hermanos, nosotros somos comunicadores del mensaje de Cristo y del Cristo resucitado. Así que el apóstol Pedro es usado por el Señor en esta visita y probablemente se queda aquí algunos días, ¿cierto? Estas visitas no eran solo de una tarde, se queda algunos días con ellos. Y estando allí sucedió algo en Jope, ¿cierto? La ciudad que decía que ya es más costera, más marítima. Un comentarista decía, Jope y Lida están a unas 4 horas de caminata, ¿cierto? Unos 15 kilómetros. Para mí serían algunas horas más, ¿cierto? Pero eran unas 4 horas de caminata entre Lida y Jope. Y los hermanos, sabiendo que Pedro estaba allí, probablemente también el testimonio de esta sanidad se esparció rápidamente a la ciudad de Jope, ¿cierto? Sucedió algo. Sucedió un acontecimiento sumamente triste, ¿cierto? Pero que iba a ser usado para el fortalecimiento de la iglesia. Hermano, no pierda en vista esto. Dorcas tuvo que morir para que el Señor usara su resurrección para la edificación de la iglesia. Parece contradictorio, ¿no? A veces nosotros no podemos ver cómo mi enfermedad larga y duradera,
¿Cómo mi condición terrible y duradera puede glorificar al Señor? Hermanos, pero así el Señor lo hace. Se glorifica muchas veces por medio de permitirnos pasar procesos tremendamente duros y luego sacándonos a flote en medio de ellos. Hermanos queridos, los hermanos en Jope tuvieron que ver morir a Dorcas para ver luego el poder del Señor obrar sobre este suceso. Así que el verso 36 nos dice que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Es por ella, cierto, que muchos de los grupos de mujeres en las iglesias habitualmente pentecostales se llaman Dorcas, aunque Dorcas no es plural, ¿cierto? En el griego la terminación en ese no significa que fueran varias Dorcas, no. Dorcas es el nombre de una sola. Y para que usted lo sepa, hermana, Dorcas significa gacela, ¿cierto? Entonces las hermanas gacelas, ¿cierto? Es como de un cervatillo precioso, ¿cierto? Delicado, pero se le llama Dorcas por el testimonio que tenía esta hermana, ¿cierto? ¿Qué dice de Dorcas? Bueno, que esta mujer era rica en obras buenas y en caridad o en limosnas que hacía continuamente. Y ella enfermó y murió en los tiempos en que Pedro estaba en Lida, ¿cierto? No podemos pasar por alto el testimonio de Dorcas, hermanos queridos. Pues de Eneas ni siquiera sabemos si era creyente o no antes de ser sanado. Pero Lucas se da el tiempo para escribirnos de que Dorcas era una discípula, y es la única vez en el Nuevo Testamento que se habla de una discípula, ¿cierto? El término en femenino, y que esta discípula era una mujer que abundaba en buenas obras y que tenía un testimonio de caridad de toda la comunidad que le rodeaba. Era un testimonio conocida, ¿cierto?, por los que le rodeaban. Era el testimonio, ¿cierto?, de una mujer destacada por su piedad y su entrega al Señor Jesús en bendición para otros. Esta mujer era rica en buenas obras, en caridad, ¿cierto?, en dar limosnas, lo que hacía continuamente. Por ella muchos, ¿cierto?, muchos habían sido bendecidos. Por ella, ¿cierto?, muchos habían recibido el amor y la gracia del Señor extendido por su mano. Ella, hermanas queridas, atención con esto, ella no tenía un oficio, ¿cierto?, especial. No había sido llamada a ser diaconisa de Lida, no tenía un puesto entre el grupo de mujeres, no tenía un encargo oficial. Simplemente era una discípula del Señor Jesucristo que mostraba su amor hacia el Señor, bendiciendo a los demás. Entonces, amada hermana, no esperes una invitación oficial. No necesitas tener un ordenamiento especial para hacer misericordia y para que tu testimonio de discípula de Cristo impacte a los que te rodean. ¿Sabe qué necesita? Obedecer al Espíritu de Cristo que está en cada creyente a hacer el bien que el Señor te está guiando. Porque la palabra del Señor nos dice que en cada creyente el amor del Señor ha sido derramado abundantemente. Si usted no siente amor hacia su prójimo, no quiere hacer ningún bien, no quiere ayudar, no quiere bendecir, lo que hay que dudar, ¿cierto? No es que si tiene que hacer buena obra o no, es que si está el Espíritu del Señor en usted. Pero si tiene el Espíritu del Señor, no solo las hermanas, los hermanos también, ¿cierto? Pero va a desear hacer el bien a los demás. Hermanos, si nos dice que Dorcas solo hacía el bien a sus hijos y a su esposo, tenía un testimonio de la comunidad que le rodeaba, de las viudas, de los pobres que le rodeaban. Su bien se excedía por mucho a su familia. Bendecía a los que le rodeaban, ¿cierto?, con la obra de sus manos. Amados hermanos, así que, hermanas amadas, yo no me voy a cansar de repetirle eso para que no se acostumbre, hermanas, o no se quede solo con el bien que usted hace en lo privado. Crezca en buenas obras, abunde en buenas obras, muestre su servicio al Señor haciendo bien a otros. Esta es una marca
histórica y bíblica de las mujeres que aman al Señor. Hermanos, ¿quiénes son las mujeres en 1 Timoteo capítulo 6? Las viudas a las cuales la iglesia debía cuidar. Porque no era cualquier viuda. ¿Cuáles eran las viudas que debía cuidar y proteger la iglesia del Señor? Aquellas que han servido a los santos, que han lavado los pies de los santos, que son ricas en buenas obras, que han guardado su testimonio. Hermanas queridas, el carácter bíblico e histórico de mujeres que aman al Señor eran mujeres llenas de misericordia y de obras de piedad. No necesitaba ser millonaria, necesitaba ser generosa, que es distinto. Una mujer dada al Señor, una mujer que aplica sus manos a la misericordia para glorificar a Cristo. Así que esta mujer Lida, amada, ¿cierto?, por los creyentes, o Tabita, ¿cierto?, amada por los que le rodeaban, el Señor permitió que sufriera de una enfermedad probablemente fulminante, ¿cierto?, y muriera. Y al suceder esto, los hermanos que están en Jope mandan a llamar, a rogarle al apóstol Pedro: ven por favor a nosotros, ven pronto. La idea es que esto no demoró más de un día de que había fallecido Lida. Ella enfermó, murió, mandaron a llamar a Pedro y Pedro llegó probablemente dentro del mismo día. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos, y cuando llegó, dice el texto, lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas lo rodearon llorando y mostrando las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Hermanas, hermanos, esta es una escena sumamente triste. Ha partido una mujer que ama al Señor y que cuidaba a las demás, trabajando y bendiciéndola con sus manos. Así que Pedro está allí y, de nuevo, no se nos dice explícitamente, pero está la idea, ¿cierto?, que han llamado a Pedro para que, si el Señor así lo quiere, lo use para traer a la vida nuevamente a Dorcas, ¿cierto? Y Pedro, nos dice el texto, que hizo salir a todos, se arrodilló, oró, y volviéndose al cadáver, dijo: Tabita, levántate. Este momento, hermanos, parece una cita histórica. Si ustedes lo recuerdan, hace algunos meses, quizás un año atrás, vimos, ¿cierto?, el Señor Jesús y la hija de Jairo, ¿cierto? Cuando Jairo va y le ruega al Señor: ven a mi casa, mi hija está enferma. Mientras está en camino aún, llega alguien a decirle: Señor, tu hija ha muerto. Y el Señor Jesús le dice: no te preocupes, vamos, ¿cierto? Y llegan a la casa, y el Señor, ¿qué hace? Esto está en Marcos capítulo 5 y en Lucas capítulo 8, y el Señor Jesús saca a todos fuera y entra solo él a la habitación donde está la muchacha, con los padres de la niña y con Pedro, Juan y Jacobo. Y a todos los demás los sacó para estar solo con ellos en ese momento. Y el Señor, ¿cierto?, toma la mano de la niña y le dice: Talita cumi, ¿cierto? A ti, niña, te digo, levántate. Y la niña volvió en vida, ¿cierto? Y deseó comer, y vemos ese milagro allí. Así también el apóstol Pedro, me imagino, ¿cierto?, pensando en lo que el Señor hizo, quizás un año antes para él también. Y estando allí en la situación con Tabita, allí muerta en el lugar, en el aposento alto, hace salir a todos, pero él no tiene la autoridad en sí mismo para declarar vida, ¿cierto? Vida, levanta a esta mujer, ¿cierto? Sino que, ¿qué hace el apóstol Pedro? Se humilla delante del Señor. Se arrodilla en ese lugar solo y clama al Señor, dice, y oró, ¿cierto? Y es la idea de clamar, de rogar al Señor. Él no tenía la autoridad por sí mismo nuevamente. Y le dice, ¿cierto? Luego de orar al Señor, le dice, no dice Talita cumi, ¿cierto? Dice, Tabita, levántate, ¿cierto? Tabita, levántate. Y ella abre los ojos, y cuando ve a Pedro se incorpora nuevamente con vida, hermanos. Esto es maravilloso, porque uno dice, ¿cómo esto pasó? Y fue por el poder del Señor Jesucristo. Es que Él estaba vivo y continuaba haciendo su obra por medio de los apóstoles. Y hoy continúa haciendo su obra por medio de nosotros. Si nosotros tuviéramos conciencia de esa presencia de Cristo y de esa compañía, hermanos,
¿cuánto más valor tendríamos? No digo que anduviéramos buscando hacer milagros, pero cuánto más valor habría entre nosotros. Cuánto más desplante, cuánta más valentía habría entre nosotros de decir es que Cristo va conmigo. O en realidad yo voy detrás de Él porque Él está extendiendo su reino. Hermano amado, y esta mujer se levanta y puede dar testimonio y dice, por supuesto, esto es conocido por todos los de Jope y por la llanura de Sarón y por Lida. Y muchos vinieron al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto se supo en Jope, dice el verso 42, y muchos creyeron en el Señor. Hermanos amados, el Señor fue exaltado y los santos creyentes fueron consolados y fortalecidos. Gloria al Señor. Hermanos, el mensaje fue respaldado una vez más por las obras maravillosas del Señor por medio de su apóstol. Y esto dio el fruto maravilloso de muchas almas volviéndose al Señor. Qué maravilloso como el Señor seguía fortaleciendo y estableciendo su iglesia. Hermano amado, el Señor puede hacer como Él quiera. Ciertamente no vamos nosotros a ir a buscar una resurrección, ¿cierto? A ninguna parte. A un funeral, ¿cierto? A un lugar queriendo que el Señor levante allí. Pero hermano amado, el Señor es poderoso para hacer obras maravillosas. Y en eso no tenemos que negarlo. El Señor tiene poder y tiene fortaleza para que nosotros con fe y humillados delante de Él roguemos, Señor, mantén la vida, Señor, sana, Señor, restaura, Señor, guarda. Y tenemos que aprender a ver su mano obrando en esto. Porque después alguien sana, porque después el Señor provee y decimos, sí, se sanó. Pero es que se lo pedimos a Jesús y Él lo hizo. Entonces, hermano amado, necesitamos dar reconocimiento al Señor de su obra y que otros conozcan por medio de nuestro testimonio que servimos a un Dios vivo, bondadoso, generoso, un Dios lleno de misericordia, que no necesita hacer nada. Hermanos, ¿puede ver la humildad del Señor en esto? Dios no tiene por qué hacer nada por nosotros, pero en su gracia tiene conmiseración, se humilla a ver nuestro dolor y nuestras flaquezas y obra en pos de que su nombre sea exaltado al bendecirnos. Hermano amado, nuestro Señor es maravilloso, es poderoso y extiende su obra con poder. Hermano amado, confiemos en Él. Él va a hacer, Él va a obrar según su gracia. Nosotros no tenemos esta autoridad ni apostólica hoy día, pero tenemos al mismo Señor poderoso, el que mueve a los que estaban sin movilidad, el que da vida a los que estaban muertos. Hermanos amados, y finaliza este párrafo de transición, ¿cierto? Diciéndonos que Pedro se quedó en Jope por muchos días con un tal Simón que era curtidor. Y aquí Lucas nos va a preparar. ¿Por qué? Porque ¿dónde va a mandar Cornelio a buscar a Pedro? A Jope, a la casa de Simón el curtidor. Entonces este párrafo nos deja ahí, ¿cierto? La entradita de lo que va a venir con la conversión de los gentiles. Ahí en casa de Simón el curtidor es cuando Pedro va a tener la visión del lienzo que baja con los animales impuros, para que usted tenga la idea. ¿Y por qué estaba en esa casa? Porque allí el Señor en Jope había resucitado el Señor a Dorcas y se había quedado él con muchos días con los creyentes, fortaleciéndoles y enseñándoles las palabras de Cristo. Amados hermanos, solo una apreciación personal, creo que el Señor, sin saberlo Pedro, llevó a Pedro a Jope, porque de allí el Señor lo iba a llamar a predicarle a los gentiles, y probablemente era un lugar con menos presión religiosa para Pedro de aceptar ir a donde los gentiles que si hubiese estado en Jerusalén. Pedro cedía algunas veces ante la presión de los cristianos judaizantes. Pablo lo va a tener que reprender por eso. Entonces el Señor lo sacó de Jerusalén, lo estableció en Jope por algún tiempo y de ahí, sin la presión tan fuerte de judíos de la circuncisión, lo lleva hacia Cesarea. Hermanos queridos,
el Señor nos conduce y nos guíe de maneras que a veces nosotros no entendemos. ¿Por qué el Señor me estás poniendo en este lugar, en esta situación? ¿Por qué me estás poniendo en este contexto? Bueno, hermanos, aunque no entendamos, oremos: Señor, ayúdame a estar atento a qué vas a hacer. Ayúdame a estar atento a un día entender por qué me estás poniendo aquí, para ver cómo tu mano me está guiando y me está poniendo en este contexto para que Cristo sea glorificado de alguna manera. Hermanos, concluyendo nuestro pasaje y para que usted también pueda tener ahí en mente un resumen, recuerde, en tiempos de paz, la iglesia crecía y se fortalecía ahí en Israel, y en tiempos de paz usted y yo debemos poder buscar el crecimiento y la edificación como la iglesia y la extensión del reino de Cristo. Hermano amado, en tiempos de paz, no se distraiga. No se distraiga. Su propósito y mi propósito, aunque el Señor no lo esté apretando, en tiempos de tranquilidad, su propósito y mi propósito es glorificar al Señor. ¿Cómo? Por medio de la predicación del Evangelio y la edificación de los creyentes. Amado, en tiempos de paz no se distraiga. Cuando Dios le bendiga y le llene las manos, no crea que ahí está su Dios. Su Dios es el que llenó, el que proveyó, el que cuidó, el que le ha dado la gracia y la capacidad de administrar esas cosas. No se distraiga. Amado hermano, sigamos sirviendo al Señor mientras el Señor nos dé paz en nuestra nación y nos bendiga con libertad. Segundo, hermanos amados, el Señor muchas veces va a ser glorificado librándonos de situaciones tremendamente dolorosas, proveyendo, sanando, dando vida. El Señor, hermano, yo reflexionaba en esto, el Señor sanó a Eneas luego de estar 8 años paralítico. No lo sanó a la semana, no lo sanó al mes, lo sanó luego de estar 8 años paralíticos, y eso glorificó al Señor y magnificó su nombre. Hermano amado, muchas veces los procesos del Señor también van a ser así largos, extensos. Tabita tuvo que morir para que luego el Señor le devolviera la vida y su nombre fuera glorificado. Tercero, amado hermanos, nosotros hoy sabemos, ¿cierto?, que de Jope el Señor llevaría a Pedro a Cesarea para predicar a los gentiles, pero en ese momento él no lo sabía, solo fue guiado por el Señor a llegar a ese lugar y establecerse para bendecir a los gentiles. Aprendamos a ser guiados por el Señor, no de una manera mística, pero viendo cómo el Señor está cerrando puertas, dónde el Señor está abriendo puertas, a qué relación el Señor me está guiando, cómo está abriendo la cercanía con algunas personas, para ver que quizás el Señor allí tiene un propósito posterior y superior que va a ser de beneficio para su obra. Amén, hermanos. Sigamos atentos a este relato hermoso de hechos y apasionante, queridos hermanos, y sigamos tomando ejemplos de estas narrativas para que el Señor nos fortalezca en la obra que Él también nos ha encomendado. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias. Padre, gracias porque nosotros, Señor, hoy tenemos la guía de tu palabra.